El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy vamos a pasear por el mundo con la Argentina dentro de lo que es el comercio exterior. Y para eso contamos con la presencia de un invitado muy especial. Estamos hablando de Marcelo Iorio, que es director de Glencore y actual fundador de Initial Agribiz. Así que Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, un placer enorme tenerte acá. Yo te iba a comentar una cosa. ¿Cómo estás, Marcelo? El saludo formal. No, a mí me ignoraste como siempre, así que yo hablo con el invitado. Ya iba a llegar a este punto. Ya te habías olvidado, no traté de arreglar. No se peleen por mí. No, lo peleamos. Es algo muy común, ya nuestro público está acostumbrado. Lo que iba a comentar es, nosotros habitualmente en este programa tratamos otro tipo de invitados, o sea, alguien que viene relacionado con una multinacional como Glencore. Los que no lo conocen, es una mega empresa, creo que factura, si no me equivoco, más de 120 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. O sea, para tener idea de el tipo de gente que estamos sentando y con quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar. O sea, porque nosotros a veces escuchamos mucho del otro lado. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen estas grandes empresas de por qué hay tantos inconvenientes en el comercio. Así que ahora sí te dejo entrar con la... Bueno, y después de semejante presentación, no te queda otra que preguntarle, vamos a arrancar por ahí. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que presenta Argentina en la estructura de su comercio exterior? Vamos a hacer una distinción. Lo que yo puedo hablar es la parte agrícola. La parte industrial, si bien relacionada con la agricultura, porque durante muchos años Glencore, si bien empezó como Richco, que era esencialmente un trader mundial, cuyos orígenes vienen de la época de las clásicas compañías, las famosas 5 grandes, ¿no? Que eran Cargill, Dreyfus y compañía Continental y demás. Después fue mudando y se transformó en un industrial cuando en la década del 90 compra las instalaciones de Originosa Moreno en la Argentina, que era una empresa, así para que la gente entienda, como Vicentín, una empresa local, de capitales locales, familiar básicamente. Bueno, las vicisitudes de la vida hizo que, como algunos dicen, mi padre decía que las virtudes saltan una generación, de abuelos virtuosos, esa compañía, digamos, perdió fuerza en el mercado, hubo una serie de problemas y Glencore entra en el ámbito industrial a través de esta compañía. O sea, compra ladrillos acá y nos transformamos de un trader pura sangre a un industrial, con todos los pros y los contras que eso tiene, y sobre todo en la Argentina. Entonces, si yo puedo hablar de la parte industrial, es únicamente de la rama agrícola. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene la Argentina en su comercio exterior relacionado? ¿Por qué nos cuesta tanto entrar en los mercados internacionales? ¿Por qué nos cuesta insertarnos? ¿Por qué siempre tenemos problemas con nuestros productos? ¿Son caros? No garantizamos un nivel de calidad constante? A veces tenemos problemas con promoción de productos que por ahí sí son de buena calidad, pero no llegamos al mercado. No sé, en líneas generales, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, ahí quiero hacer una pequeña distinción. En realidad, en lo que es agrícola, sea granos o derivados, nosotros somos los más eficientes del mundo, a diferencia de lo que se cree, que no tenemos entrada por X motivo. O sea, a pesar
de los gobiernos que se han empecinado en estos, no sé, yo tengo 30 años de experiencia, en estos 30 años de experiencia, en complicarla, Argentina es uno de los productores de granos y derivados para exportación más eficientes del mundo. Y a la prueba me remito. En aceites y en harinas proteicas somos primeros exportadores. En maíz somos cuarto, quinto, sexto, depende de cómo nos peguen. Pero en realidad, a pesar de que el mundo incentiva sus exportaciones, Estados Unidos, la Unión Europea, le pone plata al productor para que compita, nosotros somos al revés. A pesar de eso, a pesar de que nos ponen retenciones al campo y que nos saca competitividad en un mercado de precios transparentes, porque la soja vale lo que vale la soja, que dice Chicago, más o menos una prima, dependiendo del país donde está ubicado, pero tiene un precio, ponerle $350. Bueno, a esos $350 el productor cobra lo mismo menos el 40%. Y así todo, con precios de insumos importados que no están regulados, es eficiente, por la escala. Eso te iba a preguntar. Por la escala. Por la escala, ¿cuánto influye en los suelos? ¿Cuánto es la tecnología? Bueno, nosotros tenemos tecnología de punta. Recordemos que el tema de la siembra directa fue, si bien fue creado en Estados Unidos, la siembra directa en la Argentina es un bastión, un punto esencial en la producción. El productor argentino es muy eficiente, muy tecnificado y eso hace que, digamos que hoy en día se procesen más o menos 60 o 70 millones de toneladas, principalmente de soja, y que así todo se importe soja paraguaya y soja brasileña para la producción y exportación, porque la capacidad instalada argentina es mayor a la oferta de producto local. O sea, resumiendo, en el área agrícola industrial, Argentina es, si no el más eficiente, uno de los más eficientes del mundo. Ahora vamos al tema que me preguntaste, y ahí sí hay ineficiencias. Tema buques. Estos productos son commodities. La idea de algunos gobiernos no es cambiar a los commodities por ¿cómo se dice? Como ponerle valor agregado, definitivamente. Pasa que vamos por parte, porque estamos salteando etapas. Bueno. Primero analicemos la infraestructura de lo que tenemos y después vemos cómo lo podemos mejorar. O sea, poner el caso que vos sos un tipo que está en Londres y sos un trader, comprás y vendés para una compañía internacional, llámese Glencore, Cargill, Dreyfus, las grandes, ¿no? Que tienen, que pueden tomar riesgo. Recordemos que el mundo es redondo y tenemos 2 hemisferios, y cuando se produce la siembra en un lugar, en el otro lado es la cosecha. Entonces es un juego de oferta y demanda mundial que en la jerga se llama supply y demand, que es un fundamental. O sea, vos tenés 2 o 3 conceptos básicos que hacen el precio. Uno es la oferta y demanda mundial, y después tenés las cosas que van pasando en ese año. Problemas climáticos, inundaciones, que suben y hacen subir y bajar esa oferta y demanda, que eso influye, que son las técnicas. O sea, hay conceptos técnicos, conceptos fundamentales que forman el precio. Pero el precio es transparente, todo el mundo lo sabe. Antes, cuando no había información, estas compañías tenían una ventaja comparativa porque sabían, como tenían acceso al mundo, sabían qué estaba pasando en Rusia, qué estaba pasando en Estados Unidos. Si bien no tenían satélites, pero tenían informantes. Entonces, de esa forma podían sacar una ventaja. Eso terminó. Por eso uno a veces escucha periodistas o políticos que dicen, porque hay es un mercado concentrado, se terminó. Hoy un productor en el medio de la pampa agrícola, la pampa húmeda, levanta el teléfono y sabe exactamente cómo cerró Chicago, todo lo mismo que sabían antes estas compañías, que para ellos era como el ABC de la información. O sea, el que tiene la información tiene el poder. Hoy en día
la información es pública, por lo tanto el poder pasa por otro lado. ¿Por qué pasa? Y pasa por la gran capacidad que tienen a tomar riesgos estas compañías. Entonces, volvemos al tipo que está sentado en Londres y tiene un libro. ¿Qué es un libro? Es un producto. Vamos a poner que es soja, ¿no? El tipo maneja la soja de la compañía. Y compra y vende. Como la soja es igual en todo el mundo, por eso es un commodity, tiene estándares. Los contratos son estándar. Podés comprar en Argentina, podés comprar en Brasil, podés comprar en Estados Unidos, dependiendo del momento que vos estés situado. Entonces, compran y venden, compran y venden, compran y venden y hacen un libro. Compran una posición, un mes, otro mes, y llega un momento que esa mercadería hay que cargarla. Bueno, llega el momento de la carga. El productor argentino le vendió a una compañía local, que puede ser Glenco, puede ser Cargill, la local. Esa compañía tiene un programa de ventas en el año a ese tipo que está sentado allá afuera y que compra de todo el mundo. Situémonos, la compañía argentina es una compañía que compra, tiene producción propia, tal vez tiene campos y tiene que formar su precio. ¿Cómo forma su precio? Con la venta, el costo menos la venta, ahí saca el valor. Ahora, en un determinado momento, cuando no hay demanda, porque ese tipo que está en Londres está comprando a Estados Unidos, porque en ese momento hay, y no hay en la Argentina, vos tenés que, para hacer tu diaria, tenés que vender. ¿Y a quién le vendés? A esa compañía que es tu compañía vinculada, que te compra durante todo el año y te manda la plata y toma el riesgo de que el día de mañana, cuando se ejecute ese contrato, el precio ya haya caído. O no, de repente subió. Pero eso es un riesgo que toma esa compañía que está sentada allá, que tiene todos los recursos. La compañía local tiene recursos limitados, que están dados por la plata que le manda esa compañía anticipadamente para pagar sueldos, para comprar la mercadería, para estar posicionada, para pagar los impuestos. Y además se lo da en un momento que no está la demanda, digamos. O sea, el precio del mercado tiene altas y bajas. De repente, cuando hay una muy buena producción en Estados Unidos, el precio baja. Y acá no te da la cuenta para exportar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, le vendés a tu compañía vinculada por $1 o $2 y tenés ya una ganancia. Es por eso que estas compañías necesitan una compañía en el exterior que le permita tomar el riesgo, o sea, trasladar el riesgo al exterior. Básicamente, sí, te quería... no sé si se entendió, tal vez de repente no tengo mucha práctica para explicar este tipo de cosas sin un pizarrón. Está bien, creo que sí quedó claro. Lo que sí yo tengo entendido que en el mercado petrolero se trabaja mucho con mercados a futuro y hay mucha especulación. Creo que calculaban, he escuchado ahí, no sé si es cierto, que cerca de 9 de cada 10 dólares en realidad no tienen relación directa con la producción, sino con la especulación de los mercados. ¿Algo así pasa en el mercado de cereales? Te voy a decir que sí, pero no por por las empresas que trabajan en el rubro específicamente. Porque todo lo que hagamos en el rubro agrícola se llama hedge. ¿Qué es hedge? Es cubrir la posición. Pero a partir de unos años esta parte, digamos 20 años, 15 años, más o menos, fondos han empezado a entrar a especular en Chicago, Kansas, pero que no son, como diríamos, del palo. Estas compañías lo que hacen es, para que te quede claro, tienen su producción. Esa producción tiene un costo. Ponele, vamos a ver que el producto vale $100, $70 es tu costo. Cuando te das vuelta y querés venderlo, no hay demanda. ¿Por qué? Porque están comprando en Estados Unidos, por ejemplo. No hay demanda. Entonces, para formar tu costo, vas a Chicago, que vendría a ser, es la bolsa, digamos, y vendes tu posición. La vendes. Te sale 70, ves que Chicago en ese momento vale 82, bueno, te ganaste $12. Ganaste esos $12. Ya sabes que tenés una ganancia asegurada.
¿Por qué? Porque la demanda efectiva no está. Eso es la base del negocio. Con esos 2 ceros de ganancia ya podés generar o reinvertir o utilizarlo para lo que sea, para tu giro normal del negocio. Cuando llega el momento de tu venta, que vos tenés la cosecha, el precio es otro. Puede haber subido o puede haber bajado, dependiendo de los technicals y los fundamentals. Mientras tanto, vos vas todos los días comprando y vendiendo en Chicago posiciones. Pero ¿qué pasa? Al momento de la venta real, cuando aparece la demanda en Corea, en China, donde sea, ahí en ese momento, que han pasado 6 o 7 meses, se determina el precio real. Dice, bueno, te lo compro a 90. Pero vos ya lo vendiste técnicamente en Chicago. Entonces tenés que salir a recomprar esa posición. Entonces, tu venta, que ya habías hecho, que la vendiste a 80, de repente la tenés que recomprar a 90. Ahí perdiste $6. Pero se la vendiste al coreano a 92, te ganaste $2. ¿Se entiende cómo es? O sea, estas compañías venden en los mercados de futuros solamente para hedgear o asegurar un precio de venta con alguna ganancia. Hasta ahí todo bien, o sea, los precios futuros deberían tener que seguir las tendencias de los technicals y los fundamentals. Pero hay un nuevo actor que entra en el mercado, que son estos fondos, que compran y venden posiciones solamente en forma especulativa. Y entonces, ya al entrar este otro elemento adicional, compran y venden en función de otros problemas, de repente porque subió el oro, bajó el petróleo, que nada tiene que ver con este sector específico. Eso es lo que explica un poco. Para entender un poco mejor este tema de las especulaciones que hay en los mercados. El flete es una cosa que se señala que con cierta dificultad, ¿no? Pero también no podemos negar los cambios tecnológicos que han variado las formas de transporte, que si bien no ha llegado a la Argentina, nosotros podemos observar países como China, que tiene un puerto que está 100% automatizado, ¿no? para enviar. Así que, y también están comenzando a preparar los barcos autónomos. ¿En qué medida eso influye en nuestra capacidad comercial? Y el otro tema es el costo de la energía, que es cada vez más importante. Hoy, por ejemplo, Argentina no define su política al respecto, o sea, cómo influye esto en los costos y en la competitividad. Bueno, vamos, el primer punto, el tema fletes. Como dijimos, todas estas compañías venden FOB. ¿Por qué venden FOB? Porque las casas... No hay compañía en la Argentina que tenga un departamento de chartering. ¿A qué me refiero con chartering? Compañías que alquilan barcos, sean en time charter, que es, time charter es, te alquilo un barco a un armador por un año y lo uso yo, y le pago un fee por ese año. Ese es un time charter. Y de otro es voyage, es un contrato de fletamento de un barco a granel, 60, 70, 80 mil toneladas de desplazamiento, por un viaje. Esas son las dos modalidades de carga de barco de que yo conozco, porque me dedico más que nada a el granel, barcos completos. La de contenedores y demás es otra problemática que yo no me siento capacitado en comentar. Ninguna compañía local contrata barcos o tiene un departamento de chartering, primero porque la estructura de control de cambios de la Argentina prohíbe en forma, práctica el giro de divisas o el pago de fondos sin una contraprestación. Es muy complicado. Entonces, las ventas que se hacen en la Argentina de las compañías locales, en términos generales, es en términos FOB. Mercadería puesta en el muelle propio, como las grandes que tenemos nuestro propio muelle en Upriver, que llamamos nosotros, que es todo arriba del río Paraná, arriba de San Nicolás, donde está el clúster más grande de producción de aceites en la Argentina, y creo que si no es uno de los más grandes del mundo.
al vender FOB, el que toma el fletamento es la compañía extranjera. Hasta por ahí decimos, las ineficiencias locales, llámese, mala logística, condiciones espurias de contratación o de autorización para que los buques suban a los muelles y demás, todas esas ineficiencias, en definitiva, la paga el de afuera, porque como vos vendés FOB, vos no pagás el flete. Entonces, en principio decís, no me afecta. ¿Por qué no te afecta? Vos vendiste FOB, precio internacional, ¿sabes qué? Vení con tu barco, si en lugar de tardar 6 días en cargar, tardás 8, pero no por las plantas, porque las plantas son muy eficientes en cargar los barcos porque son tecnologías muy nuevas. Entonces estamos por arriba de los estándares de contrato. Los contratos dicen, por ejemplo, se tiene que cargar X cantidad por día, si no tiene penalidad, nosotros lo superamos. Pero ¿qué pasa? Desde que el barco llega a recalada y que le dan subida para cargar, hay una serie de acontecimientos que se suceden que generan demoras, que en una época fueron a propósito y en otra época fueron por ineficiencia o por desconocimiento o por falta, digamos, de voluntad política de ponerle cabeza y resolverlo. Brasil también tiene muchos problemas en Santos, pero son por la parte de congestionamiento. Nosotros también tenemos ese problema en algún determinado momento, pero hay otros casos, situaciones que son provocadas por otras cosas como comentamos. Ahora bien, el primer año decís, bueno, el flete valía 14, lo paga el otro. Pero el otro año, cuando viene el capitán y ve que tuvo una demora X y nadie se la pagó, el flete vale 18. Entonces, en un producto que es commodity, que lo podés comprar, ese tipo que está sentado en Londres, lo puede comprar en la Argentina o lo puede comprar en Brasil a mismas condiciones internacionales de precio, decide, no, yo el barco lo pongo en Brasil, le compro a Brasil, no le compro a Argentina porque me sale más caro, porque no sé qué va a pasar cuando llegue el barco allá. Eso en los últimos años fue modificado, fue sustancialmente modificado. Todo lo que ustedes leyeron en los diarios, el tema de los sindicatos que no existían, la famosa cooperativa San Lorenzo y demás, fue modificado. Y había muchas, digamos, situaciones no santas dentro del ambiente y hoy está, digamos, eso mucho mejor. Veremos en el tiempo si se continúa perfeccionando o no. Voy a hacer una pequeña pausa antes de que Marcelo tomaba el aire para hablar y retomamos con el tema de la energía que quedó pendiente y te dejo expresar un poquito más. Bueno. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque y último, como ustedes lo han observado anteriormente, acá contamos con la presencia de Marcelo Iorio, ex director de Glencore, así que nos está sacando algunos mitos de placar. Así que Marcelo, vamos a seguir con el tema de la energía que quedó pendiente y después, bueno, seguiremos avanzando en este tema. Bueno, respecto a la energía en todas sus formas, casualmente hoy venía escuchando un reportaje que le hacían a Aranguren y sobre el tema de energía. Si bien se habló en su momento de la lluvia de inversiones y demás, y que no venían, y que los brotes verdes, y que mañana, y en realidad... Y el segundo semestre. Y en realidad, si hubo un rubro donde en estos 4 años que dejaron esta gente de la administración anterior, la energía fue un punto importante. 4 o 5 grandes números para que se entienda de qué estamos hablando. En gas se invirtieron algo así como 5.000. Lo que estoy diciendo es información pública, está en la Secretaría de Energía, o sea que se puede levantar tranquilamente. Entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en gas, ¿no? En upstreaming. En no tradicionales energías eólicas y compañía,
aproximadamente 7.000 a 8.000 millones de dólares. Hoy por hoy no tenemos un problema de estrés en energía, pero en economía se puede hacer cualquier cosa, menos asumir las consecuencias, ¿no es cierto? Es muy probable que hoy no tenemos política energética, no, al menos no sabemos quién va a ser el ministro, sabemos sí que se iban a especificar. O sea, esto ya lo vimos, especificamos en su momento, perdimos capacidad, hegemonía en la parte de producción de petróleo, tuvimos que traer los barcos gasificadores, comprar en el exterior, con todo lo que ya sabemos. Coincido con lo que dice Aranguren y en función de que mi compañía también trabajó muchos años, fue pionera en la producción de biodiesel, o sea que conocemos el mercado, si bien desde el punto de vista de la parte agrícola, fue una incursión en energía a través del biodiesel, que por lo pronto en este tiempo, por más que especifiquen y por una serie de factores, la baja del precio del petróleo mundial por el tema de la crisis del coronavirus, más que hoy en día el dólar está encepado, de donde se forman los precios de la energía, digamos, básicamente del petróleo. La base es el barril en el Golfo de México. Esas dos o tres variables hacen que, digamos, podamos ir como están sin ningún estrés. Pero a la larga, esto ya lo conocemos, si especificamos la energía, de algún lado va a tener que compensarse. ¿Cuáles son los costos reales nuestros? Porque nosotros tenemos un problema parecido a lo que tenés con el tema de los granos. Los costos son los internacionales. Sin embargo, nosotros la extracción la tenemos en territorio argentino, con mano de obra argentino, con impuestos en pesos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar sujetos al precio internacional? Y además, ¿por qué cuando el precio internacional baja, acá nunca nos baja? Siempre tenemos alguna excusa para que se mantenga. Acá vos sabés que acá el componente impositivo es fundamental. Sí. Tenés dos componentes básicos. Ahora yo no lo tengo en la cabeza, no me vine preparado para esta pregunta en función de los aspectos, cuáles son las leyes que regulan los impuestos en Argentina sobre los combustibles, pero pongamos que somos 50%. Sí. Vaca muerta, por ejemplo. Hasta principios del año, hasta principios del año, hasta fines del año pasado, para ser más preciso, se producían aproximadamente 500 cracking mensuales, ¿no? En vaca muerta. Ahora estamos en el orden de los 200. Eso es claramente falta de seguridad jurídica. Ahora, hay algo que te objeta cuando te planteas esto, la objeción habitual es, el problema es que nosotros no podemos trabajar a pérdida, porque el Estado tiene que estar poniendo dólares para que eso funcione. En Estados Unidos hay un enorme problema con el tema del fracking porque es una producción demasiado cara. Y hay muchos que plantean que en realidad nos estamos equivocando y que vaca muerta para nosotros es inviable. ¿Estás de acuerdo con eso? No, fracking no. Hoy en día Estados Unidos tiene autosuficiencia en manera... Sí, pero las empresas del sector están con problemas financieros. Sí, bueno, pero esa es una pregunta que yo no puedo responder porque no estoy en los balances de las compañías. Puede ser muchos motivos. Lo que sí dio una independencia... Sí, hoy es el primer productor mundial y de hecho se está retirando de medio... Y vos me decís, yo tengo que poder subsidiar para eso en Estados Unidos, que tiene recursos, digamos, que no son ilimitados, pero tiene recursos para hacerlo, es un problema de ellos. Yo lo que sí sé es que la inversión en la Argentina decreció en función de la incertidumbre que genera. Entre ellos, decir que van a especificar, que ya lo están haciendo, las tarifas
energéticas, de los productos energéticos. Ahora, vamos al punto de, yo no sé si el costo argentino es menor al costo internacional. No lo sé. En teoría se supone que es un poco menor en lo que tiene que ver con el tema del fracking. No demasiado, pero en otras cosas, la verdad, ese es el gran problema. No sabemos y no tenemos forma de saber si lo que la empresa nos pone como costo real es real o no. Hemos desmantelado todo. Y esto ya es algo que nos viene de tiempo, el tema de que el Estado, nosotros tenemos un Estado grande pero ineficiente. Sí, bueno, sí. Ahora, desde el punto de vista, yendo al tema agrícola, ¿cómo influye el costo energético? Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental saber al productor cuánto va a ser su costo de recolección de la cosecha. Eso es porque convengamos que para determinados productos, por ejemplo con el maíz es un producto que es muy caro para sembrar y cosechar. O sea, decidirse a hacer maíz, cuando vos te decidís a hacer maíz, es en un momento que de repente hay condiciones económicas determinadas y vos te embarcás. Ahora, en el interín no podés sacarlo y decir, ay, bueno, no, ahora voy a hacer soja, porque ya estás. Y eso es la seguridad jurídica. En el interín, ¿qué sucede? En el interín sucede que un burócrata decide poner tal o cual impuesto, sacar o poner o agregar o especificar o despecificar y te afecta. O sea que va a ser central entonces la definición de qué vamos a hacer con la política energética. Definitivamente, porque repito lo que decía Aranguren, y no soy un especialista, pero me pareció lógico. Dadas las condiciones puestas, las tres variables que se están dando en el mundo con respecto a lo que es el petróleo hoy en día, más el trabajo hecho de fortalecimiento del upstreaming en la Argentina en estos 4 últimos años, y más la energía renovable, que están, si bien no agrega mucho a la ecuación, pero sí está agregando entre el 10 y el 12% más o menos, este año, por más que congelen las tarifas, no va a pasar nada. Pero a la larga no necesito ser un clarividente para saber que va a tener consecuencias, las mismas que tuvieron en el pasado, que perdimos pozos, que perdimos un montón de condiciones que nos costó recuperar y que de hecho no recuperamos del todo. ¿Y cuáles son hoy nuestros principales compradores de granos a nivel mundial? Te agrego una cosa, vos dijiste cuando empezaste la charla que las 5 grandes hoy las viejas 5 grandes. Claro, ya son cosas del pasado. Sí. Cuando explicás esto, ¿cuáles son los principales compradores y cuáles son los principales actores, las principales empresas a nivel mundial? ¿Cómo es la estructura en líneas generales? Muy cortito. Bueno, antes, como el trigo, básicamente la soja no existía, digamos. Trigo, maíz, sorgo, lino y los 3-4 productos tenían una fuerza como podríamos tener, como tuvo después de la década del 70 el petróleo. Era más que nada estratégico. Por eso los países los compraban de gobierno a gobierno. Teníamos, el último que desapareció es la bolsa, digamos, de Australia, que era, digamos, nuestro Junta Nacional de Granos. O sea, para que la gente entienda, todos los países tenían una Junta Nacional de Granos, que compraban y vendían a nivel de gobierno a gobierno estos productos porque era un producto estratégico, porque afectaba la alimentación de su población. Entonces todos tenían un bono oficial. Eso se fue perdiendo con el tiempo y el último fue Australia, que hace pocos años terminó. ¿Quiénes vendían a estas compañías? Aparte de la Junta Nacional de Granos y demás, estaban los productores y en el medio había los acopiadores. Estos acopiadores, a su vez, las partes enormes, digamos, un acopiador grande era un Cargill, un Bunge, un Dreyfus, que estaba en toda parte del mundo y tenía acceso al conocimiento, cómo se iban a desarrollar las cosechas, si de repente el trigo de Rusia era bueno, ¿no? Entonces, ahí
solamente haciendo un trading, compraban y vendían a estos países. Después, al desaparecer y aumentar con el tema de los, la aparición de las modificaciones genéticas, que hubo un desarrollo exponencial de la producción, dejaron de tener razón de ser. Entonces, estas mismas compañías que estaban instaladas empezaron a comprar y vender y, digamos, se transformó en un producto comercialmente vendido, como puede ser una media o cualquier otra cosa. Después, estas compañías perdieron fuerza porque esos conocimientos que tenían para ellos mismos se hicieron masivos. Y hoy en día, cualquier productor levanta el teléfono y vende su posición. Cualquier productor, un productor de la pampa húmeda, puede levantar el teléfono y vender en el futuro su mercadería. Con lo cual, lo único que le queda a estas compañías, ¿qué es? Logística, buena logística y recursos. Y líneas de crédito, acceso a líneas de crédito. Básicamente... ¿Y el tema de las semillas? El tema de las semillas es un mundo aparte. El tema de las semillas... Cortito. Si vos producís algo y pones cabeza a tu producto, ¿querés que te lo paguen? Lo que vos descubriste, ¿querés que te lo pague alguien? Si escribís un libro, ¿querés que te lo paguen? Pero vos podías tener la producción del mundo atado a una o dos empresas. Bueno, ese es el riesgo. Y estaremos a manos de las grandes corporaciones y perdería el entonces sentido de saquémoslas y volvemos a la época en que producíamos, no sé, 10 millones de toneladas y veamos cómo funciona eso con 7.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, ¿es un mal? Sí, pero dentro de todo me parece que es un mal menor. ¿Y Rusia cómo es el tema de los transgénicos? Porque se supone que ellos llegaron a ser, hoy creo que son los primeros productores de trigo, ¿no? Sí, no, primer productor de trigo no, pero tiene una gran producción de trigo. Turquía también, trigo de buena calidad, Canadá también. Argentina. Pero hablo porque ellos dicen que su producción no es transgénica, ¿cierto? ¿De qué? ¿De qué producción? Trigo, por ejemplo. El trigo no es transgénico, no en ninguna parte del mundo. No. Hay algún interés de hacerlo, pero como el concierto mundial rechaza la transgeneidad en el trigo, no es transgénico. Pero la soja sí. Ellos compran Roundup Ready de Monsanto y lo tienen aprobado. Si querés tomarte el trabajo, hay una página muy buena en el mundo que se llama ISSA, ISA es la sigla de que maneja todos los eventos. Evento es una modificación genética. Todos los eventos aprobados por los países del mundo, tanto sean productores como receptores. ¿Qué pasa? Los países productores tienen más interés en aprobar nuevos eventos genéticos. ¿Por qué? Porque es una industria que cada vez quiere. Y los países receptores, sus departamentos de seguridad alimentaria, restringen, no porque tratan de ver si los productos afectan a la salud, sino como una medida arancelaria para mantener su producción, que es limitada. Europa tiene una producción limitada de alimentos. Y toda esta movida internacional con el tema transgénico, que algunos te dicen nos están envenenando, que el Roundup, ¿vos cómo lo ves? Porque hay otros que te dicen que no. Yo puedo tener una opinión como tenemos todos, no puedo tener una opinión científica a pesar de estar muy involucrado muchos años en el INTA, haciendo los primeros lotes de transgénicos en el maíz. No hay nada probado que sea malo para la salud. Sí está probado en muchos casos que no es malo para la salud. O sea, no hay ningún paper científico que demuestre que estos productos transgénicos son malos para la salud. Lo que sí hay una campaña muy grande en Europa. ¿Por qué? Porque casualmente no son productores.
¿Entendés? Entonces, O sea, el planteo básico, como estás diciendo entonces, es que hay intereses también fuertes económicamente para sacar del medio a productores que usan un mecanismo que es más competitivo que el de ellos. definitivamente. Definitivamente. Yo te convino que entres a esa página y veas, vas a tener todos los eventos aprobados por los departamentos de bioseguridad alimentaria de cada uno de los países, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, y los eventos aprobados por la Unión Europea. Nosotros, por ejemplo, no podemos vender un producto, una semilla o un derivado de una semilla que en la Argentina esté aprobado y en Europa no. ¿Por qué? Porque vos certificás a través del SENASA que ese producto tiene estos eventos aprobados por Europa. Si de repente toman una muestra en cualquier país de destino de Europa, la analizan y buscan un evento que ellos no tienen aprobado, automáticamente el país queda baneado, no puede exportar. Entonces, es un juego digamos, muy delicado de desarrollo tecnológico. Ahora yo me quedé pensando en lo que vos dijiste antes, que fue un poco como al pasar, ¿no? Pero vuelvo al tema. Si una empresa produce algo o hace algo transgénico o mejora su producto, quiere que lo pague, perfecto. Por otro lado, tenemos países que necesitan insumos, o sea, necesita alimento también, o sea, no hay mucha alternativa, o no tenés alimentos o tenés que terminar en las manos de estas grandes corporaciones. Nadie tiene vedado la investigación científica. O sea, que pasa entonces, perdón que te corte, un tema de que son los propios países los que prefieren de alguna manera dejar esto en las manos de las grandes corporaciones, estas investigaciones. No, porque en realidad, si hubiese algún país que tuviese un departamento como acá tenemos el Malbrán con el tema de las vacunas, que se dedicara a generar eventos genéticos que modifican semillas en forma estadual o de gobierno, nada lo impide. Lo que pasa es que hay que utilizar muchos recursos y mucho dinero y mucho conocimiento y mucho tiempo para desarrollar un evento genético. ¿Por qué está Monsanto, Bayer, bueno, las nombro, o otras compañías en el rubro? Bueno, porque se han dedicado a eso. También tenemos semilleros argentinos que dentro de su medida y brasileños que han desarrollado también nuevas variantes de semillas. El punto es el siguiente. Al vos poder generar con la bolsa blanca tu propia semilla y resembrarla y no pagar el royalty, en cierta manera estás yendo por la banquina. Esa es mi visión. No es una visión de una corporación, no es una visión porque vengo de una empresa que tiene ese concepto, es mía, es bien simple. Si vos no pagás por lo que consumís, estás cometiendo un fraude. Ahora, caso argentino, caso paraguayo, pongamos. Cuando sale el primer modificación genética de Monsanto, el argentino, ¿qué hizo? Compró la primera y la segunda. El productor usó la semilla y sembró y no pagó nunca más el royalty. Pagó la primera y después no pagó. ¿Cuánto es el royalty? No sé, 5%, 3%. No lo sé cuál es hoy en día. Sinceramente, no lo sé. Es solamente leer cuál es el pedido que hace estas compañías al gobierno. Pero Paraguay pagó y paga cada barco. Y lo pagó y no tuvo ningún problema. El productor paraguayo sigue exportando. Pero el argentino, como en otras cosas, es muy vivo y no paga por sus marcas también de remedios y de industria farmacéutica, lo mismo. Pero eso no ha permitido, no ha hecho que se estanque la producción, pero sí que Monsanto y compañía sigan reclamando hoy en día alguna compensación y en algunos momentos han hasta dicho que iban a parar los barcos para determinar a ver si... eso es un tema que hay que resolver y Argentina debería resolverlo y me consta que hizo los gobiernos
inclusive el anterior y el anterior, esfuerzos para juntar las partes. Bueno, a eso justo te iba a hacer la pregunta que te quería hacer. ¿Hay alguna forma en que uno pueda encontrar una convivencia entre gobiernos que responden o que deberían, por lo menos, vamos a ser buenos y vamos a hablar hipotéticamente, deberían responder a intereses populares, intentar que haya una distribución de la riqueza más justa, que toda la sociedad viva dignamente, y por otro lado, los intereses de las grandes empresas, porque da la sensación a veces como que van por caminos separados, pero por lo que me estás diciendo, en el mundo actual sería muy difícil poder producir sin esta asociación estratégica con estas empresas. ¿Hay alguna forma en que a vos se te ocurre que deberían sentarse y negociar estas partes? ¿Sobre qué bases? Ya existe eso. Sí, pero que funcione en serio. No, existe y funciona. Andá al fisco holandés y se... Bueno, en la Argentina primero hay que desmistificar. Sí. Señores, se acabó el tema de los 100 productores, se acabó que son la oligarquía. Acá este es un producto como cualquier otro. Perdón, que te interrumpe, porque así que me cerrás esto. ¿Cómo es la estructura de la tenencia del campo acá? Porque esto es algo que hablamos fuera de cámara, por referencia a unas declaraciones que hizo Moreno sobre cómo cobrarle a los tenedores de la tierra sobre esa renta. Aquellos tenedores de la tierra que en la guerra del desierto Roca le dio tierras, se acabaron. No las pudieron mantener con los impuestos, se acabaron. Hoy en día la producción es muy tecnológica, eficiente, hecha por profesionales, básicamente arrendatarios que arrendan campos. Eso es lo que él plantea, que esos arrendatarios arrendan campo y se lleva un tercio de la generación el arrendatario, el poseedor de la tierra. Claro, esa es mi pregunta. ¿Quiénes son los dueños realmente? ¿Cómo está estructurado eso hoy? Los dueños del campo, algunas familias tradicionales todavía mantienen campo, sí. Básicamente para engorde. El avance de la soja fue mermando esos campos. Hoy la subsistencia es de esta gente es el arrendamiento. Pero el problema es, paradójicamente, con las nuevas retenciones que hoy, casualmente hoy, se pusieron, salieron. Hay productos como el girasol que es inviable pagar la renta y tener una ganancia. Con lo cual, eso acabó. ¿Cómo está distribuido? Es fácil ver. Vayamos a lo que es el informe sobre propiedad de la tierra. Se puede ver 500, 400, 700 hectáreas. Hay algunos que tienen 20.000, pero son improductivos, 30.000. Pero digamos, no es algo en lo que vine preparado para responderte, pero en términos generales se acabó el tema de los grandes hacendados en Argentina, hace muchos años. Yo quisiera hacerle una última pregunta porque ya nos quedamos sin tiempo y es sobre... Va a quedar pendiente otra que es sobre cómo podemos hacer para aumentar en lo que tiene que ver con lo agropecuario el valor agregado, porque nosotros exportamos a granel, como vos decías, y sería interesante si podíamos, además de eso, exportar otras cosas. Pero vos querés preguntar sobre Vicentín. Y yo claro, me quedé... Bueno, ¿cómo hacer las dos cosas juntas? Perfecto. Bueno, ve que siempre se puede llegar a un camino intermedio. La idea es transformar el grano en carne. Sí. Y la carne que sea lo más elaborada posible. Sí. Básicamente es eso. Bueno, para eso tenés que dejar que el sector más eficiente de la Argentina trabaje y no molestarlo. En estos 4 últimos años lo dejaron trabajar y pasamos de 60 millones de toneladas de producción de oleaginosa a lo que es hoy en día. Hicimos 120 millones de toneladas, volviendo en general, partiendo de la peor cosecha, la peor campaña de trigo de la historia de Argentina en 100 años. ¿Por qué? Porque lo dejaron trabajar. Acá el impuesto tiene que ser de las ganancias. Un impuesto implacable, bien controlado, muy eficiente y que paguen todos.
Ese es el impuesto que tenían, digamos, que todo el mundo del área nuestra de agrícola promueve y que es lo más justo. ¿Ganaste plata? Pagá. A fin de año, pagá. Si te mandaste una macana y quisiste eludir, toda la fuerza de la ley. Pero esos impuestos que aparecen por la galería o para salvar una situación X en un determinado momento, le hacen muy mal a la producción, porque el productor es el único tipo que apuesta a un año de plazo, con todas en contra, con el clima, con los mercados internacionales, que no estornude un tipo en Japón. Todo eso, además, no le podés agregar la incertidumbre digamos, política. Yo creo que dijo algo clave para cerrar, que es el impuesto a las ganancias. Yo estoy 100% de acuerdo que el impuesto se recaiga absolutamente en las ganancias de quienes ganan mucho. Los últimos 4 años no puedo decir, porque a costa de que la población argentina sufrió una barbaridad, más allá de que algún sector que haya sido favorecido. Yo creo que los gobiernos tienen que tener... O sea que hace falta toda una reestructuración impositiva. Porque definitivamente que nadie se anima a tomar. ¿Por qué? Porque bueno, hay ganadores y perdedores. Acá el problema es quién va a perder, el que está impidiendo que esto siquiera se ponga en un tema de conversación serio, porque creo que no hay no recuerdo que se haya hablado seriamente de hacer una reforma con un sentido lógico. Tema Vicentín, sí. rápido. Por favor, y se va a recordar. Porque si no, te quedas con la pregunta. Lo podemos resumir así. Vicentín, familia que siempre apostó al país, una de las pocas tradicionales, como puede ser los Pérez Compán también, que apostaron acá, que ampliaron, que el único, digamos, pecado que cometieron, para mí, rápidamente, es apostar al país y en un momento dado en que se producía la tormenta perfecta. ¿Cuál es la tormenta perfecta? Cambio de gobierno, vimos en las PASO lo que pasó, mercados destruidos. El mercado de la soja es un mercado demandado, hay mucha capacidad instalada, más capacidad instalada de la cantidad de productos locales, por eso se tienen que importar de otros países, de Paraguay y Brasil. En un momento dado, el productor que tenía retenida, gracias a los famosos hilo bolsa y demás, invento, digamos, no argentino, pero que nosotros lo hicimos como propio, el productor, ante las PASO, repito, y ante el run de que iban a aumentar las retenciones, y como Vicentín, como los demás cerealeras, son un banco, le entregaron su producto para evitar una retención mayor. Le entregan el producto, Vicentín, como todos los productos, todas las fábricas locales, compró, no saca el crédito, se da vuelta y le pide a su principal acreedor, que es el Banco Nación, líneas para pagar eso, porque le están haciendo una corrida, porque le están fijando, más alguna desinteligencia, hizo que los tipos se quedaran, digamos, con un problema de caja, un estrés financiero. Todo lo que se dice, para mí, no me consta, no lo voy a defender porque se defiendan ellos solos, pero lo que me parece a mí que lo que sucedió es esto. Recordemos que ellos crashean 1,5 millones o 2 millones de toneladas, que son 1.000 y pico millones de dólares. El préstamo que tienen con el Banco Nación, que es el que genera todo este run, son 300 millones de dólares. ¿Va a pensar que hay una mala intención política? Yo lo que veo es que desde el lado del Banco Nación, el nuevo directorio, cuestionándolo a González Fraga por haber dado un préstamo mal, es intencionado. ¿Por qué? Porque Vicentín durante 50 años tuvo línea de crédito con el Banco Nación. Fue su principal banco. La capacidad de préstamo del Banco Nación al momento que Vicentín recibe las líneas de crédito estaba de acuerdo a la capacidad prestable del Banco Nación. Pero los muchachos de la política le sacaron plata al Banco Nación para otros costos, otras
necesidades y eso hizo que la capacidad prestable del Nación disminuyera y esos 300 millones de dólares, que es lo que le argumenta Nori Aranguren, a González Fraga, que se había extralimitado, no, es como que le sacaron el banquito en el medio de la pelea. O sea, en realidad, él prestó bien, pero después al Banco Nación le sacaron plata y la capacidad prestable... Pero su mismo gobierno se la sacó esa plata. En parte sí, en parte no. Recordemos que la línea viene de antes, venía de, estoy diciendo, 50 años. Entonces, lo menos que debería haber hecho el directorio nuevo... Esa forma de ir hacia otras formas de financiación y dejar disminuir la capacidad prestable del banco, ¿cuándo fue? No recuerdo bien, pero fue el anteaño pasado, sí. Sí, el anteaño pasado. Pero lo llamaron y le dijeron, señor, tenemos que reducir la línea. Y sí, bueno, Vicentín le habrá dicho, no sé, supongo. Sí, deme un plazo. Pero él también tenía líneas en el exterior. Recordemos que las líneas del exterior se perdieron en la época de las PASO cuando aumentó el riesgo país. ¿Y quién gana con esto? Si se cae Vicentín. Porque normalmente cuando cae una empresa, alguien se queda con eso, ¿o no? Sí, no sé. No sé quién quiere poner 1.100 millones de dólares en Argentina en este momento. Y acá lo dejamos la incógnita porque ya no tenemos más tiempo. Marcelo, espero contar con tu presencia y otra oportunidad. Yo creo que aún me quedaron con ganas de hablar sobre determinadas cuestiones que suenan muy fuerte y me gustaría ver las razones de las grandes corporaciones. Marcelo me hizo incursionar en temas donde pido disculpas, yo no soy un experto. Sí soy un experto en el tema de granos, de agro, en eso sí. Y más que nada en la comercialización. No soy tan bueno en la parte de producción. Mis conocimientos se limitan. Y lo demás lo hablo como un ciudadano común. Igual de todas formas, yo creo que la idea es precisamente, es un programa que trata mucho de temas geopolíticos. Estos temas se ven muy a nivel macro y falta entender por ahí esa cocina, esa cuestión más detallada que vos nos estabas mostrando. Y por eso era interesante ver qué es lo que pasa. Porque cuando nosotros hablamos de las offshore, ¿por qué hablamos de las offshore? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué existe? Entonces hay una visión que vemos en determinados lugares, pero hay otra que por ahí necesitaríamos conocer, que es la razón por la cual estás acá. Bueno, bárbaro, con todo gusto. Hablar sobre la geopolítica de los granos para el próximo programa. Eso sí estaría bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, en cuanto a ustedes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y acá estamos nuevamente intentando ir por nuevos caminos, conocer nuevos lugares y bueno, Marcelo Iorio nos dejó este punto que creo que no habíamos tocado en este programa, así que ya lo hemos comprometido en volver en otras oportunidades. Y acá estamos. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Como siempre los invito a que, más en los tiempos que corren, que este es otro tema del coronavirus que nosotros no hablamos porque indudablemente hay un rum en los mercados a nivel mundial y eso seguramente nos va a afectar. Pero mientras tanto, como dicen, hay que mantener las defensas altas. Vengan a entrenar Parque con nosotros. Acá están, es una buena forma de mantener con las endorfinas arriba, con las buenas defensas para superar todas las dificultades que nosotros estamos ahí esperando en este mundo tan en movimiento. Así que una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube AC3B Producción, invitar a sus amigos que den like y acompañarnos como siempre todas las semanas. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.